Buenas noches a cada uno presente. Que Dios les bendiga. Hoy vamos a hablar de renovando nuestro cerebro. ¿Es posible renovar nuestro cerebro? Vamos a ver. Pero sí podemos renovar nuestro cerebro. Y por eso por aquí, pero creo que no ven. ¿Pueden ver? No, con la pantalla de... ¿A vos sí? Sí, ¿Se acuerdan que Dios nos dijo que el sello será ¿dónde? En la parte frontal. Y por eso vamos a hablar de la parte frontal del cerebro. ¿Ok? Tiene dos partes frontales, pero tienen la misma función. Y aquí, al otro lado, se ve la parte frontal del cerebro. Sí. Ahora, en la parte frontal es la parte de intelecto. Sé que mi español es perfecto, pero para el juicio. Y también para la razón y la voluntad. Ayer hemos hablado de la parte de la voluntad que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y de esa voluntad, ¿cuál es el poder en realidad que Dios ha dado al hombre? Y es el poder donde podemos hacer los escojos o tomar la decisión correcta. Puedes tomar o una mala decisión o una decisión correcta. ¿Ok? Sí. Lo importante es... Sí, todos son frontales, solamente el corte es diferente. Una corte es lateral y una corte es, ¿cómo se llama? Frontal. Yo puedo ahora, pero... Ok. Sí, que uno cortaste así y el otro no, así, y el otro lo cortaste así, duars. En esa forma, sí. Así quiero decir, sí. En la medicina usan otra palabra, pero por ahora se me escapó. Sí. Ok. Más practicamos la voluntad, más fuerte se pone. Y esto es lo que Dios usa con cada uno de nosotros. Y además tenemos la parte divino más fuerte. Eso puede usar para ayudar, pero si voy ayudando a una persona, si la persona tiene la voluntad de que quiere ser ayudado, entonces uno puede ayudarlo. Pero si la persona no quiere, entonces no puedes ayudar a una persona. En esos casos también uno se puede encontrar con ello. ¿Ok? Ahora, en Revelación, capítulo 3, el último libro de la Biblia, Revelación, capítulo 3. Eso es en inglés, necesito en español. Sí. Dios nos dice en el versículo 19 y 20. ¿No lo tienen ahí? Ok. ¿Pero? Versículo 19 y 20. Revelación 3, versículos 19 y 20.
Apocalipsis, capítulo 3, 19 y 20. Amén. Entonces Dios dice, yo toco a la puerta. Y sí, tú abres la puerta. Uno tiene que abrir la puerta. Jesús no va a abrir la puerta para ti. Tú tienes que abrir la puerta para que Él pueda morar en ti. Y así llame, así tú puedes ayudar a una persona. Pero también dice a todos los que ama, Él reprende. Y así nosotros también, cuando queremos educar a nuestros hijos. Por ejemplo, en esta semana mis hijos querían algo y yo les dije, ok, pero por una semana no van a tocar el teléfono. Si no cumplen, entonces uno no permite que tengan esa cosa lo que tienen. Porque tienen que aprender tienes que ayudarlos para que esa voluntad sea fuerte. Pero si ese niño tú le das después de todo, cuando no ha cumplido con lo que tú les ha dicho, entonces la próxima vez tú no tienes control en ese niño. Porque tú le dices, siéntate ahí, si te levantas, te doy un pellizco. Y él se levanta. Te dije que te sientes ahí, si no te doy un pellizco. Y se levanta y no le doy el pellizco todavía. Y se levanta. La próxima vez que ese niño va a obedecer. No, porque tú no le demostraste que le vas a dar este pellizco si no se levanta. Entonces, ese es el razonamiento que uno tiene con la parte de lóbulo frontal. Pero si una vez se levantó, le diste este pellizco, nunca más se va a levantar. Pero no tienes que esperar hasta que tenga 12, 14, 15 años para hacer eso, porque entonces sería otra cosa. Pero tenemos que aprender a educar a nuestros hijos para que esta parte del lóbulo frontal sea fuerte. Esa es la parte de escojo. Entonces va aprendiendo cuál es escojo. Voy a escoger lo bueno o voy a escoger lo malo. Ok. Además en Ezequiel 36, 26, también Dios nos hizo una promesa. Capítulo 36. Versículo 26. Ezequiel 36, versículo 26. ¿Alguien lo tiene en español? Exactamente. Dios dice, nos sacará el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne. Es como un trasplante de corazón. Pero eso es cuando uno escoge para seguir la voluntad de Dios. Entonces ese cambio va a venir en la vida de uno. Y cada uno de nosotros hemos caminando un camino y más conocemos a Dios, vemos que algunas cosas que me gustaban, porque uno tiene los hábitos. Por ejemplo, a mí me gustaba comer, no era ¿cómo dice? El rabo del puerco, sí. Cuando niña, me gustaba muchísimo, pero me hacía daño. Entonces uno tiene que escoger, voy a seguir
comiendo algo que me hace daño o voy a dejar eso que me hace daño. Y además Dios te enseña que no tienes que comerlo. Entonces vas a empezar a caminar un camino nuevo. No quiero porque yo sé que me hace daño, no voy a comerlo. Y cada vez, no es bueno, no voy a comerlo. Entonces de repente sí te das cuenta que no hay necesidad de comer eso que hace daño a uno. Entonces hay esos malos hábitos que tenemos que quitar para formar hábitos nuevos. Y en ese caso, ahí viene la célula de los nervios. Perdón, el español, ¿sí? ¿Hablé? El neurón. Sí, exactamente. ¿Ok? Sí, las neuronas. Sí. Ok. Se toma tiempo para hacer un camino nuevo, ¿no es verdad? Ahora, si tú tienes, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros tenemos miedo de una abeja? Sí, es su costumbre a Iris y no. Bueno, a mí sí, me picó una vez. Entonces, así tú ves la abeja, tú sabes, abeja, no quiero la abeja, te espantas o haces de toda una forma y te pones en estrés solamente en empezar, hay una abeja. Como último, había un grupo de abejas pasando así y entonces nosotros lo vimos, mi esposo, cierra la puerta, cierra la ventana. Y un conocido mío que cuando los vio, ella estaba afuera, entonces se tiró al suelo hasta que ellos se pasaron, sí. Pero en realidad uno no necesita tener tanta temor para las abejas, porque más te espantas, más dicen que sacas un olor al algo y entonces más fácil te atacan, sí. Entonces tienes que aprender a formar nuevo pensamiento sobre la abeja. Tranquilo, es simplemente un insecto, nada diferente. Entonces voy a hacer un nuevo camino. Pero cada vez que veo una abeja, tengo el pensamiento de volver en mi camino viejo. Pero otra vez, no, es simplemente un insecto, tranquila, nada pasó. Entonces, para hacer el cambio, para formar ese camino nuevo, y tomo unos 21 días para formar ese camino nuevo y poco a poquito ese se va a desaparecer. Entonces no quedas con ese temor. Yo cogí ahora una forma de abeja, pero hay casos como hay gente que tiene mucho temor para que no les ataquen. Una vez fuiste atacado, como una vez entraron en nuestra casa cuando niña, entonces tienes temor que el próximo día, entonces la gente entra. Entonces no puedes salir de casa porque yo sé que pueden entrar en mi casa. Pero eso no ayuda porque vas a crear una ansiedad, un temor que no es necesario. Entonces, porque esa persona ya no está. Ese tiempo ya pasó. Entonces tienes que formar un camino nuevo y dejar que el viejo se desaparece. ¿Está comprendido así? Ok. Ahora, aquí vemos la parte frontal, el intelecto, juicio y razón y la voluntad. Y tienes también los sentimientos. Pero los sentimientos son una buena guía o una mala guía. No, son mala guía porque se sube y se baja. Pero la parte frontal sí es una buena guía.
Normalmente cuando yo quiero levantarme en la mañana, yo digo, lo voy a levantar a las 5 de la mañana para hacer ejercicio, después del ejercicio sudar un poquito, preparar todo para llevar a los niños al colegio. Pero ahora estoy en mi cama y esto es tan calentita y tan sabroso. Y entonces, cuando llega a las 5 yo digo, no, no quiero levantarme, es demasiado caluroso aquí. Entonces, el frontal me dice, levántate, que tienes que hacer ejercicio. No, pero es tan dulce aquí, el sentimiento, ¿no? Me siento demasiado bien aquí. No, tienes que levantarte, si no, no tendrás energía para ese día. ¿Ve? Y ahí tenemos que hacer que la voluntad sea más fuerte que el sentimiento. Si no te quedas ahí en tu cama y después vamos reclamando. Ok, ¿cómo más puedes ayudar para renovar a tu mente? Puedes hacerlo por, digamos, memorizando los versículos, escuchando música. Buenas noches. Sí, tenemos para renovar nuestra mente, tenemos que desayunar como reyes y tener la comida como un príncipe y en la tarde como un pobre, pero comer lo que es bueno para el cerebro, ¿ok? Y importante, otra vez, ayer también hablamos de eso, el descanso a la hora, el descansar temprano, dormir a las 9 para poder levantar temprano. Y si te levantas temprano es la mejor hora para poder hacer tu estudio con Dios. Ahora, ¿qué sería, qué hace daño a nuestro lóbulo frontal? Primero, el azúcar. Todos los azúcares que hace daño. El azúcar hace daño, especialmente el azúcar blanca que no tiene nutrición ni nada dentro. También cafeína. Hace daño al cerebro. Entonces, el trigo, pero hay trigos que sí, el trigo ahora que han procesado, eso también hace daño. Pero los trigos que puede usar que sí no hacen daño son como el spelt of Kamut. No sé si lo conocen. Sí, el espelta y Kamut. Eso sí uno puede usarlo porque el cuerpo puede digerirlos bien. Mercurio. Aquí no sé, pero en realidad los dentistas no deben usar más el mercurio. Aquí en Curazao no sé que llegaron hasta ahí, pero yo quise cambiar los míos y las dos dentistas que he ido me dijeron, no, están bien, no tienes que cambiarle. Y otros me dicen, sí, pero conmigo sí hicieron el cambio porque así lo quise. Vullen, lo que se llena los dientes. Sí, sí, a mí también dije, sí, pero hace daño no solamente al estómago, pero hace daño al cerebro, sí, hace daño a la parte frontal del cerebro. Y más viejo, peor, dicen. Norma, pero Dios tiene el alcohol.
¿Ok? El mercurio y el alcohol son neurotóxicos y el tabaco y drogas. MSG. ¿Han oído de MSG? Sí, es un tipo de sal que usan. Y ese sal te engaña, que puedes hasta, pero que ahora sí, tiene, en el mangue tienes MSG, en Bouillon hay MSG, Co- Continental se llama, ¿no? Sí, sí, lo Continental daña el cerebro, sí, el MSG. Porque y hace daño especialmente al nervio cerebral, a las neuronas. Y los químicos, tenemos tantos químicos en nuestras casas que eso también es dañino. Hay personas que lavan platos con Clorox y eso es muy dañino para el cerebro, para el cuerpo mismo. Si tenías pregunta, Sandra. No, pero obvio ya, sí, nota bon, anto, si el daño en la parte cerebral, obvio ya nos nota pagatino. Mané, en caso de mi mamá, tiene Alzheimer, pero nota mira que tiene Alzheimer, of nota mira que está mal, of nota mira que está olvidado, se dice ya, nos turta olvidado, pero nos turta un cierta forma de que pues no está usando cosa aquí sin conocer, anto nanta daña celular cerebral. Sí, pero ¿cómo que? Sí, por decir depende, persona porta bombo natino, pero el punto está que en relación, ¿ah? No, puede vai com no, pero está dañino como que sea para cerebro, ante parte como se tiene conexión divino, mi no tiene manem ta. Lo que na vista paende está bom, no son na vista de Dios con eta. Se nace, tiene, sí. Sí, pues es una cosa natural que tiempo es curva. Ah, bobo. Sí, pero no tiene cafeína dentro, tiene alcohol dentro, anto cu la munchi. Sí,
Sí, no, pero ese no está costan que está dañino para el curpa. ¿No mané? Pero esa aquí nancita costan que está dañino para el curpa. Wak, tiende que no se dice, ok, son 93 años, pero ahora que son de esos 93 años está come hopi más diferente también con lo que no está come ave. Entonces quizás su bebimiento de coffee no toma cierto gente, que ave está bebe coffee. No está bebe coffee agua aquí. Después una hora no tiene bebe coffee, después no tiene bebe coffee. Entonces con esa tem coffee, se tem coffee bom no mês, tá mais melhor que o coffee que não tem em caien tipis smack que estranho denge, que conservar melhor denge, sim. Pero como que seja, não tá bom para o cérebro frontal. Ok. Uma maneira mais também para nós renovar a mente, de mim está sendo exercício. Pues nos mente mester de oxígeno. Sí. Se mente mester exercício. Pero ejercicio de mente está dor que nos está memorizando, cosas haciendo cosas nuevas. La pasa, no vivíamos pensando, no, a mí está mucho bien para começar assim a tocar piano. A mí está gusta de coi feijão. No, a mí está mucho bien que vai estudar tal cosa. Pero nunca nos nota bien para assim nada. Sempre vou seguir sim, antes se está assim, que vou estar renovar o celular cerebral. Me quer não saber espanhol vai para pimento, pero não está nada. Ok. Den 2 Timoteo 1:7. Timoteo 1:7. Dios no da un espíritu de temor, pero Él da un espíritu de poder, amor y de un mente sano. Que me nos nombres de tiempo aquí que dicen temor, pues el temor te iba a cosa negativo. Entonces Dios dice nos nombres de espíritu de temor, pero de amor. No, ele se va otra vez. Sí, un espíritu de poder, amor y de un mente sano. Y bon, siempre Dios quiere guiarnos de aquí. Tal vez assim, não se parte também de perdão, para nos renovar. Pessoa mais como queda de parte negativa, ou vou queda com rabia, bota cria coisa negativa de momento. Então, ele vamos entrar um caminho novo. Então, ele se vou começar a perdão, bota começar com um caminho novo. Então, bota renovar a mente. E dor de renovar a mente, vou renovar o celular. Esta visa 2 Timoteo capítulo 1 versículo 7. ¿Hablé? Temor, com medo, tenta cana com medo, sim. Sí. Sí, nos olvida viva con miedo, nos tuta viva de un casa será, nos mete oxígeno, nos tuta ventana será, porta será, duro será, para miedo que algo possa suceder. Então, em que vou meter de oxígeno, ora vou estar dormir à noite. Também, quanto de nós está amanece não estava assim antes. Pone não cozinha na fogo é solo, pone vou con esa matraza foco es solo. A vendia não são mes. Então não está em tur é bestia não está inhalando.
Entonces, también te pone que está cansado. Cuando no son pequeñas, sí, ven solo, pues solo está, esta manera mata bacteria, ¿no? Pero no son así más, anto bota drumi, anto colmo, ventana será, tu será, bota drumi den cosi y bota inhala, tur costa malo pa den. Anto tur costa no está bom pe mente, anto orbolanta nos tur a vendia, kik tur en su palabra ta, conta cubo, cansa. Sí, a vendia coita con standard, sí. Standard no está cansado, dorco, bueno, está desayunando, pues, nos también. Entonces, eso hay un renovamiento de en mente. Vamos a ver. Pero tiene que ver también con qué cómo está come, qué hora está come. Tú eres cena. Sí. Essa é a realidade que nós temos que reparar. Se Deus se visa bom, por aí de nenhum codo na situação. Se me dá visto e para, não me dá visto, se me dá visto e para, não, dona não de come, quanto mais me dá assim, para bolso. Pero nós temos uma tendência, nos quersa, que nós pensamos tem echt, inteiro mês cheio de comida, para mim, come bom. Pero me se nutrir curva bom. Sí. Sí, também não está exagerar nos maleza também, não? Meti um tique doce, né? Hombo, meti um dolor aqui. Ya está haciendo más daño na bo curva. No está bom para exagerar a situación. Sí. No, pero está assim, tá. Também um tique workout nos tem, nós está paciente um dia e va cama. Bota vira mais malo só. Também o volanta, sale, hace um tique coso, sega a curva, vai um tique tranquilo, sim, pero para conocemos renovar a mente na hábito não cuta bom para curva. Entonces, cuando se recibe el evangelio en su pureza y con todo su poder, es un remedio para las enfermedades originadas por el pecado. Sale el sol de justicia, trayendo salud eterna en sus alas. Que me más ainda, si me busca el parte divino de Dios, entonces aquí está trazer más salud na alma. Você te ayuda para renovar a mente, renovar o pensamiento. Todo lo que el mundo proporciona no puede sanar al corazón quebrantado, ni dar la paz al espíritu, ni disipar las inquietudes, ni desterrar la enfermedad. La fama, el genio y el talento son impotentes para alegrar el corazón entristecido o restaurar la vida malgastada. La vida de Dios en el alma es la única esperanza del hombre. Date un artista que, by the way, te avisa, él no sabe, pessoa viene te avisa, mas sem meeting mami yo, él no sabe que con nanta papi, você dice, no es verdad. Ando ta un cutín, obisen. Este mundo es un vasto lazareto, pero Cristo vino para sanar a los enfermos y proclamar liberación a los cautivos de Satanás.
Él era en sí mismo la salud y la fuerza. Impartía vida a los enfermos, a los afligidos, a los poseídos de los demonios. No rechazaba a ninguno que viniese para recibir su poder sanador. Sabía que aquellos que le pedían ayuda habían atraído la enfermedad sobre sí mismo. Sin embargo, no se negaba a sanarlos. Y cuando la virtud de Cristo penetraba en estas pobres almas, quedaban convencidas de pecado y muchos eran sanados de su enfermedad espiritual, tanto como de sus dolencias físicas. Digam, pasombra, mente mes, dor comita de una situación así na, nós bisa pecaminoso, timbia mente mes ta assim, com ende ta malo. Mente mes ta assim, com ende ta deprimi. Mas nós aí visitar mucho homem, antes estava ta deprimi. Pasombra, e não ahasi e cos ku evela viseha assim, antes evela a falecer. Agora estou vivendo uma vida deprimida. Anteriba je nanta base ta de medicamento, anto kita passa e tá virando mais deprimido. Anteriba je ta começar a imaginar coisas que não tem. Anto se simplesmente pode aceitar que um despertamento ou algo, anto cambia a direção de sua mente, anto é possível fazer depresión. Quizás haciendo ejercicio, haciendo cosas, escuchando música. ¿No? ¿Cuántos de los jóvenes ahorita de una situación con esa deprimida o mente negativo? Pasó maranata escucha cosas constantemente negativo. Hasta teléfono para se camilluna. Ahora no pasa mucho rato tras el teléfono, nanta vira negativo. Tapos se mabisa nampa simang no te use teléfono, anto usa mesta mira como santa cambia vira mucho nan dushi como conoce con nota pleita cada rato. So cada dia que você bezig com wega, mente gewoon weg ta vira mané flojo. Anto que hasi e coque que hasi, si ando vira mané bloquear. Como ne que men echt nota coisa que tá necessário. Anto hopi de nossa Bíblia de situação, nós não escuta música nan sano mas. Nós não tawakos nan sano mas pa mente. Anto seta, hiba que mente vira mais negativo, mais malo, não está tanto espiritualmente como fisicamente. Anto de caso aí pensei pa renovamento de mente. Sí. Sí. Tanto eigenlijk veel dati pa budu na nang say veel dona say ne dati nanti bisa eigenlijk tamata boyu. No. Sí, pues vendía más trayo, ¿no? Vendía mucho no te corre más. No, sienta quieto. Wa televisión. Wa kiko. Atundita ta computa. A mí sí que mira, ¿no? Sí, me sí que mira nan corre, so mucho que está sentado un coma estranho. Anto assim na boquita coi fei na um rato, turta me hiper. Nan sa ko nan tinkunga mas, nan sa ki nan tinkunga assim, nan to começa a gritar extra. Of hari mané por nada, sí. Antes sí. Sí, que no está bom. Ya na, sa que eu não sinto um arriba que eu vou para dormir a noite tampouco.
Sí, pero nota un cosano para mente. Además que luz no está bom, pero nota sano positivamente de influidad. Un tiempo atrás, tiempo mitad na Holanda, nada visa, nós visa científico na visa, com eigenlijk ora boak televisão, bota de um estado mais bom que o sonho eigenlijk. Solamente bota lantar, pero bota situar bo curva, bo mente cita, dormir, tomando informação. Então, eigenlijk nós vamos laga tur como isso? Tecnologia foi trempan atrás para possuir bo cama com mente, para o mente por sossegar. Mas se você queda até lata noite traz tecnologia, bo mente tá queda bezig que tu vai. Antes de também outra coisa caso de cansancio que nós tem como persona. Pues que tu vai a mente tá bezig. Tem minha outra sonha, imaginar coisas de um sonho com nota. Se mas não se visaera. Ah, comete lata noite, dormir sonha, visita Deus a papi come. Pero tá gewoon estômago tá of muito bem, of mente tá muito bem de tanto informação que tá tomando, ribache informação no sano. Não, você tá não. Se vou dizer. Não, pero não tá bom para usá-lo. Botar se o mês daño. E vou ter que parar com nós tá com isso. Nós crê que chega também mais e mais temprano. Terego tem suco moderno em bom, sim. Abriu? Que mama punta? Hermana, sí. Sí. Debemos enseñar a otros a conservar y recobrar la salud. Para los enfermos debemos usar los remedios que Dios proveyó en la naturaleza y debemos señalarles a aquel que es el único que puede sanar. Nuestra obra consiste en presentar los enfermos y dolientes a Cristo en los brazos de nuestra fe. Debemos enseñarles a creer en el gran médico, y el gran médico es Cristo Jesús. Cuando el sol del amor de Dios ilumina los oscuros rincones del alma, el cansancio y el descontento pasan y satisfacción gratas vigorizan la mente, al par que dan salud y energía al cuerpo. Que si nos que comienza a renovar nos mente foral el lóbulo frontal, nos tengo que llegar más na Cristo Jesús, come manera nos, además está mostrando kiko tal lo que nos tengo come, en Génesis capítulo 1 versículo 29, que men hierba nanguta de una semilla, plus fruta nanguta de una semilla, manera hier brother te explica, en día botanya druif sin semilla, eigenlijk oficialmente, na note sunco Dios provee para nos. Todo lo que la dona sunco está de una semilla.
Anto não sabe que é verdura não. Que men se nós soro para nós tinos fruta e nos verdura não, para ajudar-nos a renovar-se, é exercício que ela hacía nos passe e junto com memorizar, fazendo coisas novas, te ajuda para nós por renovar nossa mente e ter uma mente mais forte. Não tem mais pergunta? Se a mente não dirigir totalmente a outra caminho. Repito não. Bom, coisa aqui não está terminar e outro dia não está seguir e parte de mente. Bom, que Deus bendiga a vós. Para terminar nossa canta himno tema, te espera-nos. Quatro 54. The entire time I knew him, he only ever had one goal. Kailangan lang na para. Yo quisiera andar con Cristo sobre el mar de Galilea, a su lado ir por Judea, ayudarlo en su gran misión. Con Cristo estar, con Cristo andar, poder sentir esa emoción. Piense, Señor, que un día estaré muy junto a ti, Jesús, en tu hogar. Yo quisiera andar con Cristo, ver sus manos sanadoras, escucharlo siempre hablando del divino y celestial amor. Con Cristo estar, con Cristo andar, poder sentir esa emoción. Piense, Señor, que un día estaré muy junto a ti, Jesús, en tu hogar. Yo quisiera estar con Cristo en el cielo con el Padre.
más que pedir María Luisa para hacer una palabra de oración para nos terminar. Oremos, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, por esta noche tan maravillosa que nos has dado, por cada día de nuestra vida. Gracias te damos, Señor. Te agradecemos, Señor. Gracias por darnos la salud. Te damos también la gracia por permitirnos oír esta palabra de salud, que son muy importantes en nuestra vida, saber cómo está nuestro cuerpo. Señor, bendiciones para todos, Señor, en este día. En el nombre de nuestro Dios Jesucristo. Amén. Pueden sentarse.